Vamos a empezar la siguiente presentación a cargo de Omar Núñez. Contarles que Omar es Operational Technology and Critical Infrastructure de Fortinet. Él desarrolla los negocios en Fortinet. Omar es ingeniero electrónico con un máster en ingeniería electrónica en el área de automatización y redes de comunicación industrial. Y es especialista en gerencia de proyectos. Cuenta con más de 18 años en aplicaciones y soluciones tecnológicas en los segmentos verticales. Los últimos 10 años ha desempeñado roles regionales. Y viene a contarnos un interesante tema sobre arquitecturas híbridas, integración a la inteligencia de las cosas industrial. Omar, bienvenido. Y el piso es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Hola. Audio. Hola. ¿Me escuchan? Muy bien. Ok, muy buenos días nuevamente. Muy grato tener nuevamente la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, Internet de las cosas a nivel industrial y las necesidades, desafíos que se están generando precisamente respecto a este tema. Creo que han sido muy interesantes las conferencias previas donde cada vez encontramos mayores aditamentos, mayores soluciones tecnológicas que se están adicionando y esto hace parte de este concepto disruptivo de la industria 4.0 y que genera desafíos y sobre todo desafíos no solo en el tema operativo, ¿cierto? Del punto de vista de optimización, del punto de vista de eficiencia de los procesos, sino también de la necesidad que cada vez que integramos una variable, integramos un dispositivo, pues eso genera unos desafíos a nivel de seguridad, ¿no? Un mapeo a nivel o un tracking necesario a nivel de las diferentes interacciones que podemos encontrar, ¿no? El landscape creo que ya lo hemos hablado muchas veces, digamos que hay un incremento exponencial de lo que son los diferentes ataques que podemos encontrar. ¿Qué podemos recapitular de esto? En nuestro laboratorio de amenazas avanzadas, más de 360.000 millones de intentos, ayer lo hablábamos. Pero ¿qué podemos, haciendo un doble clic ahí, es que más del 70% de estos intentos son intentos de ransomware, ¿cierto? Que nos puede generar una encriptación sobre la información que estamos manejando. Y creo que estamos hablando de que cada vez integramos más dispositivos, dispositivos inteligentes, dispositivos que están directamente conectados a la nube y que obviamente incrementan la superficie de ataque. Son numerosos los intentos o los ciberataques que hemos encontrado, no solo en la infraestructura OT legacy, ¿no? Las redes industriales, el PLC, el sistema SCADA, sino también a nivel de IoT, que cada vez genera unos desafíos más importantes. Este es el desafío, ya no estamos hablando solo de convergencia IoT, sino estamos hablando de 4 cuadrantes, ¿no? Y en cada uno de esos cuadrantes se generan unas fronteras claves que necesitamos estar mapeando y estar monitoreando. ¿Por qué? Porque la integración de cada uno de estos dispositivos interactúa de forma directa con las variables del proceso. Y eso es lo que buscamos, tener una interacción directa con ellos, pero debemos entender cómo garantizamos la confiabilidad de ese dato hasta los niveles de arriba, ¿cierto? Que es donde se toma precisamente las decisiones y donde se generan tenemos hosteadas muchas herramientas de optimización de proceso, ¿no? Estamos hablando de procesos críticos a nivel de confiabilidad eléctrica, a nivel de confiabilidad mecánica. No solo vamos a hablar de la parte de proceso y la criticidad de cada uno de esos procesos, lixiviación, chancado, emulsión o cualquiera de esos sistemas auxiliares que no solo hacen parte del sistema de control básico, sino hacen parte de esos sistemas de contención que necesitamos tener en la planta precisamente para activar algún mecanismo que nos lleve la planta a un estado de falla segura en caso de que el primer sistema funcione. Hay unos datos interesantes, más de 36 billones de conexiones, un crecimiento del 107%, viene el tema del concepto de Smart Manufacturing, ¿cierto? Cada vez vamos a encontrar dispositivos IoT interconectados por muchas plantas. La experiencia nos ha mandado cuando hacemos los assessments en campo de que muchas veces se encuentran conexiones que no están claramente identificadas, que no están claramente mapeadas. Encontramos un módem, algún gateway por ahí interconectado. ¿Por qué? Porque necesitamos rápidamente solucionar algún tipo de incidente a nivel operativo para que la disponibilidad de planta no se afecte. Pero en caso que muchas veces se vuelven conexiones temporalmente permanentes, ¿cierto? Que uno encuentra mapeadas después de un tiempo y realmente no sabemos desde dónde se está accesando, ¿no? Entonces el IoT habilita una serie de desafíos, integraciones de nuevas interfaces de conexión que necesitamos mapear entre cada uno de estos cuadrantes de IT, sistemas de control, ICS y la parte de IoT y su componente industrial, ¿no? Ahí vamos a encontrar protocolos muy particulares a nivel de red y a nivel de mensajería
que es lo que hace que sean eficientes en la manera de poder transmitir esta información desde el mundo físico hacia el mundo corporativo para facilitar la toma de decisiones. Estamos hablando solo por unas cifras, estamos hablando de que para 2025 vamos a tener más de 75 billones de dispositivos IoT interconectados, ¿sí? En este momento el componente de IoT industrial es bastante bajo, 152 millones, son algunas predicciones que se generan, pero seguramente vamos a tener unas ratas de crecimiento compuesto de doble dígito que van a acelerar precisamente la inclusión de todas estas tecnologías que hemos estado viendo a nivel del evento. ¿Y qué es lo importante del mensaje que queremos dejar ahí? Es que cada una de estas tecnologías, con sus particularidades, deben estar alineadas con unos frameworks del mercado, deberían estar alineados con unos estándares del mercado que establecen cuáles son las adecuadas puntos de control que deberíamos implementar para tener mapeados esos flujos de información, ¿de acuerdo? Muchas veces son flujos de información que van directamente a la nube y generan un punto de retorno hacia las redes internas, bien sea hacia la red IT y, en el peor de los casos, directamente a la red OT. Entonces hay algunas buenas prácticas que van de la mano de estos estándares normativos y que nos permite trabajar directamente. Ya hablamos de entornos complejos, interoperabilidad es importantísimo, ¿no? Solución del provider 1, solución del provider 2, todos trabajando en un ecosistema multivendor, pero que quizás hablan diferentes tipos de protocolos estandarizados y de uso abierto que hace que el protocolo Modbus sea el mismo que cada uno de esos proveedores habla, ¿de acuerdo? Y que podamos tener la capacidad de hacer una inspección profunda sobre ese tráfico. ¿Qué es importante? Y por ahí lo hablábamos en la primera presentación, la cadena de suministro, se vuelve clave. La postura de ciberseguridad debe mapear y permear todas las organizaciones, pero también eso implica evaluar cuáles son las posturas de ciberseguridad de todos los proveedores que están involucrados en la cadena de suministro. Integradores de sistemas, vendors de control, tenemos una gran cantidad. Una vez un cliente me dijo, tengo más de 250 marcas a nivel de mi red industrial que estoy mapeando, pero que no sé dónde están. El tema de visibilidad se vuelve importante y a nivel de IoT se vuelve aún más desafiante, ¿no? ¿Cómo podemos tener una visibilidad adecuada de cuántos dispositivos puedo tener interconectados en una red mesh? ¿Sí? De cómo un vehículo de carga, de transporte de mineral, pues se vuelve un ecosistema totalmente independiente con una gran cantidad de sensores que se están abordando, ¿no? Existen algunas arquitecturas de referencia, pero son arquitecturas de referencia de tipo prescriptivo, que definen un modelo, que definen un ciclo de vida, que se analizan los diferentes procesos críticos y las interdependencias que se pueden generar. El proceso minero es el core business del negocio, pero hay sistemas alternos, necesito energía, entonces necesito calidad de energía y confiabilidad eléctrica para poder seguir operando. Las máquinas, las palas, los chancados, todo este tipo de maquinaria rotativa de partes mecánicas requieren de sistemas avanzados de mantenimiento predictivo o mantenimiento proactivo. Y para ello necesito medir, ¿no? Y estamos migrando en todos los escenarios, no solo en la parte productiva, sino en la parte de ciberseguridad, de cómo hacer una detección cada vez más temprana, ¿cierto? Y eso lo hacemos migrando de esas soluciones basadas en los patrones o en las firmas hacia modelos proactivos basados en el análisis comportamental, en cómo podemos detectar posibles anomalías, interacciones. Por ahí decían, una de las premisas importantes es que el vendor A no tiene que estar hablando con el vendor B, ¿cierto? Si yo tengo múltiples personas interactuando en la red, tratando de acceder a la red para dar mantenimiento a cada uno de estos miles de soluciones tecnológicas que puedo encontrar en mi faena, pues debo de alguna manera gestionar unos adecuados controles que me permitan validar cuál es la postura de ciberseguridad de cada uno de esos usuarios y dispositivos que están intentando acceder a la red. Bien, quiero presentarles un poco cómo se está introduciendo el concepto de arquitecturas híbridas, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de OT, pues viene a la mente el sistema SCADA, el PLC, el DCS, el sistema instrumentado de seguridad y todos estos escenarios o tecnologías que estamos integrando. Pero ya cada vez vamos a ver es el OT Legacy versus la integración de dispositivos de Internet de las cosas directamente conectados a la red, mapeando grandes volúmenes de información hacia aplicaciones hosteadas en la nube y que probablemente no tenemos monitoreadas. Este es un estándar del mercado, la IEC 62443, lo hablamos ayer en nuestra primera reunión, y se ha estado verticalizando y el estado del arte se está moviendo a cómo ya generamos estándares que nos permitan no solo ver la red estándar, sino también cómo tenemos también que monitorear todas estas cantidades de informaciones que van aquí por la derecha, que mapean información
a la nube y que nos permiten habilitar diferentes tipos de aplicaciones. Ya estamos hablando de sistemas historian en la nube, estamos hablando de sistemas de optimización de procesos en la nube. Por aquí hablaba un colega antes de mi presentación de estos sistemas predictivos para tratar de optimizar la productividad, ¿cierto? Y mejorar los indicadores operacionales. Eso requiere de censado de data, monitoreo en tiempo real y que esos monitoreos puedan estar, aquí como lo vemos en la mitad, mapeando diferentes tipos de protocolos y yendo a los niveles de supervisión y control de la arquitectura legacy o de la arquitectura OT fija que normalmente conocemos. Entonces se abren superficies de fronteras que debemos tener mapeadas, ¿cierto? Hablando directamente con todos los ciberactivos que podemos mapear en el modelo de Purdue, que es esa arquitectura jerárquica que me permite identificar claramente en dónde están ubicados cada uno de estos dispositivos y cuáles son las posibles interacciones que estoy generando, sobre todo hacia los niveles corporativos, ¿no? Y cómo genero una adecuada segregación, para decirlo de alguna manera, que me impida movimientos laterales, ¿cierto? Que es uno de los grandes desafíos que tenemos como buenas prácticas a nivel de ciberseguridad. Bien, estos son algunos casos de uso, creo que consolido el sistema de detección de sueño y fatiga. Esto es lo que yo decía, que cada vehículo de estos se vuelve un ecosistema de alguna manera complejo de monitorear, ¿no? Es una interacción de una gran cantidad de sensores, inclusive buses de campo específicos para la interacción con sensores al interior del mismo dispositivo, como es el protocolo CAN-bus, ¿cierto? Que cada vez estamos encontrando inyecciones de malware frecuentes sobre este bus, precisamente porque el tema de los vehículos autónomos se volvió una tendencia del mercado, ¿sí? Y cada vez necesitamos identificar cuáles son esas fronteras, esas vulnerabilidades que puede ofrecer ese protocolo y cada uno de esos dispositivos que estamos interconectando y muchas veces sin estar validando previamente una adecuada postura de ciberseguridad. Algo tan sencillo como el tipo de firmware, el tipo de software. Por allá hablábamos de sistemas operativos legacy, que son muy comunes en los ambientes operativos. Muchas veces un Windows 98 todavía por ahí dando vuelta en una estación de ingeniería y cómo eso se vuelve una puerta de entrada hacia la arquitectura o hacia la infraestructura crítica de proceso. Entonces vamos a tener N cantidad de aplicaciones interactuando, bombeando información hacia la nube, generando diferentes flujos de información que necesitan ser mapeados. Necesitamos tener una inspección profunda, necesitamos tener un firewall que cada vez condense más features y que me permita ser óptimo desde el punto de vista de costo-beneficio a la hora de hablar de ciberseguridad, ¿cierto? Y cada vez estamos agregando más y más capacidades técnicas en el mismo appliance, ¿cierto? También podemos encontrar soluciones de SD-WAN porque hablamos de la interacción de múltiples interfaces de comunicación, Wi-Fi, LTE, conexiones celulares y una gran cantidad de interfaces que debemos definir cuál es el mejor costo-beneficio para hacer cada una de ellas. Inclusive algunas veces conexiones satelitales porque hay sitios remotos donde no hay alternativas de conectividad y creo que es el caso de muchos de ustedes. Esto es tan solo resumen, es una arquitectura de referencia. Allá arriba estamos hablando de diferentes alternativas, interfaces de comunicación que podemos encontrar, diferentes dispositivos, gateways, condensadores, unidades de RTUs o controladores o PCs. Y aquí en la parte inferior, buses de campo. O sea, el bus de campo no solo se usa para interconectar los PLCs o los controladores de proceso de cada uno de estos procesos críticos, sino también en cada uno de estos camiones que podemos encontrar, porque ahí se habilita la gestión de flota, el sistema de despacho y todos estos sistemas que son necesarios para la productividad del proceso, ¿sí? Y aquí abajo, obviamente, IoTs interactuando. Ya podemos encontrar inclusive adopción de IoT para el monitoreo de las llantas, que se vuelve uno de los consumibles importantes y de mayor desgaste y que requiere un control detallado para poder ser óptimo. Ok, y finalmente les recuerdo, cosa importante, tenemos que saber en dónde estamos para establecer hacia dónde vamos, ¿no? Entonces hay herramientas, pueden escanear este QR, ahí pueden encontrar una herramienta sencilla con la cual pueden establecer en qué nivel de madurez podemos estar y de esa manera poder construir conjuntamente. Y finalmente, innovación y desarrollo. Patentes nuevas, mejores niveles de procesamiento, cada vez sacamos mejores procesadores, vamos actualizando nuestra base de datos de gestión avanzada de amenazas, que eso nos permite mantener todas las bases instaladas totalmente actualizadas con las nuevas vulnerabilidades del mercado. Y ese es el mensaje que les queríamos transmitir. Cualquier
información adicional, estamos en el booth, ahí podemos atenderlos y abro ahí por lo menos un minuto por si acaso hay algún tipo de pregunta que quisieran que pudiésemos profundizar. Muchas gracias. Muchas gracias.